To do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Control, you don't know me. I am fading unfelt. Es un honor para mí presentarles al Dr. Diego Alejandro Domínguez Chávez, un referente en el campo médico. El Dr. Domínguez es médico cirujano por la prestigiosa Universidad Veracruzana, su especialización en cirugía para los servicios rurales de salud, otorgada por el Instituto Politécnico Nacional. Posee una maestría en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad IEU, destacándose no solo como médico, sino también como líder en la gestión de la salud. Su influencia se extiende como presidente del Consejo Científico Editorial de la Asociación Mexicana de Cirugía para los Servicios Rurales de Salud ACE, donde supervisa la edición de la Gaceta Médica bimestral. También comparte su sabiduría como catedrático en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, formando a la próxima generación de profesionales de la salud en la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria. En resumen, el Dr. Diego Alejandro Domínguez Chávez es un médico y defensor incansable de la salud en comunidades rurales. Su experiencia y liderazgo lo convierten en un recurso invaluable para la enseñanza y actualización médica. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a ver el tema del manejo activo de la hemorragia obstétrica. En este caso, bueno, ya ahorita vimos como parte de la plática anterior algunos temas o algunas partes que se habla acerca de cómo se manejan esas hemorragias, de algunos medicamentos que ya hemos conocido durante la práctica. Y aquí vamos a ir mencionando algunas de las razones por las cuales de entrada podemos tener una hemorragia obstétrica. Ya lo decía el doctor en esta plática anterior, que es muy común que las pacientes no solamente durante el trabajo de parto o durante el parto, ya sea abdominal o vía vaginal, pueden presentar hemorragias, sino que también en el periodo de puerperio, sobre todo en el periodo inmediato después del parto, pueden presentar hemorragia que a veces el personal no las nota o no está vigilando, y es donde se nos presentan las urgencias que son importantes. Entonces, entre las cosas que vamos a ir mencionando, pues que al día fallecen alrededor de 800 mujeres embarazadas, y que en una gran mayoría, de más de 3/4 partes de estas muertes se pueden prevenir, ya que se deben a factores que podemos ir viendo o previendo. De todas estas, la más importante va a ser la hemorragia postparto, o la que más nos va a dar complicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar que el 90% de esas muertes o de esas mujeres que llegan a morir se encuentran en países que están en vías de desarrollo. Desgraciadamente, seguimos siendo un país en vías de desarrollo, y de hecho ese es un indicador de estas muertes maternas nos sirven para saber qué países se encuentran en vías de desarrollo o cuáles ya son desarrollados. Y pues nuestro país sigue teniendo esta problemática, como parte de Latinoamérica. Somos un país que seguimos presentando muertes maternas, a pesar de que hay un interés o una intención de que estas muertes se eviten o no, que no haya ninguna durante el año. Desafortunadamente sigue habiéndolas. La hemorragia, bueno, vamos a considerarla como una disminución del 10% del hematocrito basal, o un sangrado que va a ser mayor a 500 mililitros o centímetros cúbicos durante un parto, o 1000 durante una cesárea. Todas estas pacientes muchas veces van a presentar, aunque no cumplan con el requisito, una cosa también que es importante es que nos presente una inestabilidad hemodinámica, y esto va a ser a causa de ese sangrado. Nos vamos a tener que pensar en tomar estas decisiones que vamos a llevar para poder detener la hemorragia. Esta tabla, que es muy importante para nuestra especialidad en lo personal, especialidad de cirugía para los servicios rurales de salud, nos gusta mucho esta tabla porque se ha demostrado que desde el 2007, en que las muertes maternas andaban alrededor de 113 al año, en estas últimas fechas ha disminuido a 30 en el año 2020. Y eso ha sido una de las justificaciones para que existiera nuestra especialidad y poder
eh, otorgar a todos los usuarios de los medios más paupérrimos pues una opción de salud que pues ha evitado todas estas muertes. Vamos a entender que, bueno, dentro de esta parte vamos a ir un poquito más rapidito, ya que son partes que hablan de la fisiopatología, de cómo se va a desarrollar a lo mejor estas alteraciones. Y sabemos que durante el embarazo va a haber cambios que van a producir modificaciones que al presentarse una hemorragia ponen en mayor riesgo a la mujer embarazada. Va a haber cambios en la resistencia vascular, la presión arterial, va a haber aumento de las cítricas y testosterona. Pues todo eso va a ser cambios que van a permitir que la mujer compense este estado gravídico que va a ir avanzando, pero se considera que hay una hemodifusón al haber un aumento del volumen sanguíneo de la paciente y va a haber, por eso que decíamos hace rato, una disminución cuando se presenta un sangrado del hematocrito. Entonces, sí es importante que conozcamos que todos esos cambios que se presentan en una mujer embarazada, pues puedan considerarse para que en el momento de una hemorragia va a resultar alguna problemática. Para el estudio de esto, para poder prevenirlas y sobre todo tratarlas, vamos a dividir esas hemorragias en las del primer trimestre, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo y la que nos da más lata, a nivel nacional y internacional, es la hemorragia postparto, que es la que más muertes llega a condicionar. Entonces, dentro de los factores que va a haber, factores de riesgo del primer trimestre, encontramos pues en que muchas de las pacientes no acuden a urgencias cuando presentan un sangrado porque lo consideran como algo parte normal del inicio del embarazo, consideran que a lo mejor se trata de un sangrado de implantación. Entonces, cuando hay un sangrado, la mayoría de los pacientes no acude a la atención médica y eso va a también ser un factor de riesgo para que cuando se dé la hemorragia, pues haya todavía más complicaciones. Muchas pacientes pueden tener edad estacional avanzada, son ser de una edad que ya no es tal vez muy recomendable para embarazarse, y eso es un factor de riesgo. La sepsis que se puede asociar porque haya alguna amenaza de aborto o un aborto en evolución, alguna patología hematológica que tenga la paciente o enfermedades endógenas, que todo esto pues, va pues, propiciar que la hemorragia sea más grave y que pueden presentarse pues abortos en evolución, como ya mencionábamos, un aborto incompleto, embarazos ectópicos, enfermedades autoinmunes que pueden propiciar alteraciones en el sangrado en la población y enfermedades infecciosas, que son las que nos pueden estar condicionando que haya complicaciones. En la segunda mitad del embarazo tenemos otros factores de riesgo como son la edad materna, cuando es mayor de 35 años, que ya mencionábamos, que haya uso de algunas sustancias como tabaco, cocaína, malformaciones en útero. Apenas hace unas semanas, parece que se presentó un embarazo de un útero bicorne y eso pues es un riesgo para presentar algún sangrado. Que la paciente ya tenga algún antecedente de hipertensión o de preeclampsia en este embarazo o en algún anterior, algunas alteraciones de la coagulación y que tenga procedimientos quirúrgicos previos como algún embarazo ectópico, como un legrado, que eso va a condicionar que pudiera haber alteraciones en la implantación de la placenta o alteraciones que propicien un sangrado, un embarazo. Y ya al final del embarazo, cuando se da el postparto, la sobredistensión, que tengamos un útero que creció mucho porque hay polidramios, porque hay un embarazo gemelar o una macrosomía, hace que haya mayor distensión y el útero le cuesta trabajo tener una contracción adecuada y se presenta la hemorragia. Que hay una ruptura prematura de membranas que se prolonga por muchas horas y esto puede causar que haya un mayor sangrado, un parto prolongado o un parto precipitado, que es en pocas horas la dilatación va a llegar al 10 y pues que sea también causa esto de una atonía uterina, que haya multiparidad, pacientes con ya muchos partos, también en operaciones, alguna distocia, obviamente, alguna distocia, puede haber desgarros, puede haber ruptura uterina incluso, y eso pues llevará a una hemorragia. Placentaria, que ya hemos mencionado como una posible complicación de un legrado previo, o sin haber alguna persona que puede presentarse, alumbramiento manual o enfermedades hipertensivas que propician el sangrado. Dentro de lo que ya mencionamos, cuáles pueden ser las hemorragias del primer trimestre, cuáles son las del segundo trimestre, que podemos encontrar placenta previa, una ruptura de placenta, es un prematuro, un acretismo que no se desprende, hay que a veces incluso pensar en una esterectomía durante el trabajo de parto, la cesárea posterior, y ruptura uterina. Son las condiciones que nos pueden dar hemorragias en estas etapas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues identificar la hemorragia postparto, clasificarla de acuerdo a la severidad,
identificar cuáles son las causas, porque muchas veces puede haber más de una causa. Ahorita vamos a ver una tabla de las 4 T's y vemos que cuál es la que puede propiciar o varias pueden estar propiciando una hemorragia. Identificar los factores de riesgo que ya mencionamos y pues así vamos a dar el tratamiento. Vamos a clasificar la hemorragia de acuerdo a la respuesta fisiológica o la pérdida de sangre. Vamos a ver que puede ser de clase 1 cuando hay una pérdida de 15 de 1000 mililitros, clase 2, ¿no? 1500 mililitros, aproximadamente el 25%, clase 3, 2000 mililitros, y la clase 4, cuando hay más de 2500 mililitros de pérdida sanguínea, es cuando pues, va a haber mayor riesgo de muerte. Entonces, primero que nada, clasificarla qué tanto es lo que se ha sangrado, y también esto es lo que va a presentarse como una respuesta en la paciente. La paciente que pierde 1000 mililitros está grave, es una condición grave, pero la que perdió más de 2500 probablemente ya está capital, ya tenga algunas alteraciones, como mencionaba en el aspecto anterior, índice de choque elevado, porque sus condiciones son todavía peores que las de algunas etapas. Y en la clasificación, de acuerdo a el tiempo que se da la hemorragia después del parto, puede ser una hemorragia postparto temprana, como lo mencionaba el doctor, a veces en la sala de recuperación, la paciente empieza a sangrar y hay que estar vigilando. Puede ser en las primeras 24 horas después del parto, puede ser ya la de postparto tardía, esa es la que se da en las salas de recuperación de las primeras 24 horas, en temprano, y la tardía, que es la que se da de las 24 horas hasta 12 semanas después de haber tenido el parto. Entonces, esta es bien importante clasificarlo. A mí me tocó incluso ver por ahí en la residencia una paciente que llega 21 días después con restos placentarios, con una subinvolución uterina y que al hacer el legrado, pues prender tejido, empieza el sangrado por atonía, porque ya tenía mucho rato después del parto. ¿Qué vamos a decir yo? La regla de las TES o las TES que se consideran como los factores que van a propiciar un sangrado en esta etapa de posparto suelen ser el tono, que a veces, como decía, no hay un tono adecuado, no se llega a contraer adecuadamente la matriz, y como los vasos sanguíneos pasan en medio de las fibras musculares, al no contraerse el útero, no hay una contracción de estos vasos sanguíneos y nos causa que haya un sangrado. A veces se llama hipotonía o atonía. La trombina, pues alteraciones en la coagulación, las alteraciones plaquetarias, que va a llevar, como le decía en la parte interior, a la compresión intravascular diseminada y se una complicación que ya todavía muy bien. Trauma es cuando hay, decía hace rato, un parto precipitado, puede presentar un desgarro, alguna lesión, ya sea del tracto vaginal o desgarro de las comisuras del cervix, que requieren de una traqueorrafia, que es la reparación de este tejido. Entonces, si hay trauma, también tenemos que identificar, y es lo que ves muchas veces cuando no estamos pegados a veces a los médicos becarios que están atendiendo un parto, podemos encontrar que ellos ven el sangrado, pero no saben de dónde vienen y no hacen una revisión adecuada para lograr identificar que a lo mejor una de las comisuras del cervix sea la que está sangrando. Entonces, esto es muy importante. El darro, uterina. Ya también sabemos que un periodo interquinésico corto, deberíamos, bueno, programar una cirugía para no permitir tener trabajo de parto para que no haya ruptura uterina y mucho menos hacer uso de análogos de las prostaglandinas para inducir el trabajo de parto porque se puede presentar una ruptura uterina. Entonces también la última P es la de tejido. Muchas veces el que aún quede restos de placenta dentro de la matriz va a causar que pueda haber infecciones, pero también puede haber o persistir el sangrado y en algunos casos también causar hipotonía. Ya son dos causas distintas de sangrado en estos casos. Es importante tener una prevención, de hacer un manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Lo que recomienda la OMS es hacer administración de oxitocina cuando sale el hombro anterior y ya posteriormente en las soluciones para al salir la placenta. También menciona que hacer tracción gentil del cordón umbilical para extraer la placenta y el masaje uterino posterior a la expulsión de la placenta. Esas recomendaciones de la OMS nos permiten prever algunas de las causas de sangrado, entonces es importante que las llevemos a cabo. Y hay estudios que nos han dicho que al comparar el manejo expectante, o sea, no hacer nada, solamente permitir el trabajo de parto normal, y hacer estas medidas de manejo activo, que son las recomendaciones de la OMS, permite que los pacientes que tuvieron manejo activo, que se les solucionó manejo activo, tienen un porcentaje de 5.9% de estudio visto, contra el 17% de hemorragias, y en el otro estudio hay 6.8% contra el 16% de pacientes que se pueden complicar. Entonces,
si hay una disminución del porcentaje de riesgo de presentar una hemorragia postparto, entonces yo creo que las recomendaciones de la OMS se deberían aplicar en todos los padres. Muchas veces llegamos a subestimar o no cuantificar adecuadamente la cantidad de sangrado, solamente lo hacemos de manera visual, pues creo que son 1000, creo que son más. A veces, cuando se trata de una cesárea, el anestesiólogo es el que hace la medición o la cuantificación de ese sangrado, y lo hace por medio de la cantidad de compresas que se empapan, pero a veces es muy someramente, y sobre todo nos pasa mucho cuando es en un parto. Hay dispositivos ahorita, vamos a ver más adelante, que nos ayudan a tener una cuantificación más exacta del sangrado y nos va a permitir así entonces saber, por lo que decíamos hace rato, en la clasificación de la cantidad de líquido que se pierde, de sangre que se pierde, saber clasificarlo adecuadamente, si fueron 1000, 1500, 2000 o más de 1500 mililitros de sangrado, y saber qué hacer, tomar otras medidas. Y como decía yo, puede haber diferentes causas de sangrado. Las diferentes 4 comunes, que son las 4T, pueden haber más de una en un momento actuando y causar un sangrado más importante. Entonces, hay que identificar cuáles son los diferentes medicamentos que podemos utilizar en hemorragia postparto y conocer el protocolo de transfusión masiva para esas pacientes que son candidatas a dar el tipo de dinero. ¿Vale? Es igual entender que la atención de la hemorragia postparto es un conjunto de esfuerzos simultáneos que vamos a actuar tanto el personal médico, enfermería, cuando se activa un código rojo en los hospitales, como decía en la plática anterior, el doctor, se puede iniciar desde quirófano, se puede iniciar en un piso, se puede activar ese código rojo, y sabemos que todo el personal que pertenece al equipo de respuesta inmediata obstétrica tiene que acudir para ver qué parte le toca hacer y empezar a hacer. Muchas veces desde el médico tratante o los médicos que van a actuar, enfermería, hasta el camillero, todo el mundo vamos a tener una función importante para poder lograr el fin principal, que es pues, controlar la causa de sangrado, poder mantener la estabilidad hemodinámica, que es un punto importantísimo, reemplazar la pérdida de sangre y fluidos. Muchas veces lo hacemos con insoluciones, con coloides, pero también pues, es con la transfusión. ¿Vale? Y también ayudar a corregir coagulopatía cuando lo haya. Como mencionaba hace rato, algunos factores van a propiciar que se empiece a dar otras alteraciones de coagulopatía, como que son disfunción vascular, y entonces todo esto va a ir agravando el pronóstico de la paciente. Tenemos varios medicamentos que vamos a seguirlos mencionando porque sabemos que ya en el hospital los utilizamos mucho. Hay quienes ahorita están viendo la plática que son médicos de información o médicos pasantes, médicos que a lo mejor que no están de este lado de la especialidad, pero sí, y va a ir conociendo cuáles son los medicamentos que, de acuerdo a las recomendaciones de las guías de práctica, las recomendaciones de la FIGO, todas estas de la OMS, y cuáles son los que se van a utilizar dentro de ellos, a la oxitocina, que es uno de los de primera línea, y que esta va a ayudar a la digestión del calcio intracelular, y su acción suele ser rápida, de 3 a 5 minutos. Entonces, sí es importante que esta sea de los que utilicemos en primera línea, pero aquí menciona que preferentemente en bomba de infusión, hay hospitales en los que trabajamos que no hay bombas de infusión, y bueno, también hay que ir apegando a, qué sé yo, las recomendaciones de la OMS, como se mencionaba hace rato. La ergonovina es un agente agucitóxico también. Se utiliza por vía intramuscular o vía intravenosa, y tiene una duración que nos va a permitir que sea un poquito mejor la contracción que con la oxitocina. Por eso es como que el siguiente paso. Esta se menciona que no se debe utilizar antes del alumbramiento porque nos va a dificultar posteriormente un área de alumbramiento, sino hasta que ya haya salido la placenta. Y vemos otros medicamentos también, es el misoprostol, que decíamos hace rato, es uno de los análogos de las prostaglandinas que van a ayudar en varias etapas, desde la inducción del trabajo de parto, o bien en esos casos ya como un tónico que va a ayudar a detener la hemorragia en esos casos. Cuando es así, se utiliza por vía rectal, y se puede utilizar la recomendación de acuerdo al chart de la FIGO, es de 800 microgramos, que son 4 pastillas, 4 tabletas, por vía rectal. Y esto ya es para ayudar a la contracción uterina. El ácido tranexámico, que ya lo hemos mencionado ahorita, de hecho, es uno de los medicamentos que pues ha tenido una utilidad o ha demostrado una utilidad muy adecuada en los últimos años, y que, bueno, que ya es más accesible para poder utilizarlo, algo que incluso comentamos hace un momento. Medicamentos como la betalol, como el ácido tranexámico, sabemos que nos van a ayudar, pero antes eran de difícil acceso, y hoy en día, afortunadamente, ya es más común poder utilizar. Y no es de primera línea porque de hecho no es de los que realmente va a detener el sangrado como nosotros, que son hiperotónicos, pero sí es importante porque nos va a ayudar a disminuir el riesgo de mortalidad en los pacientes que tienen
sangrados importantes. También mencionábamos, primero definir si hay una hemorragia severa y hacer lo que es el protocolo de transfusión masiva, que son dos unidades de paquete globular tipo negativo, después se colocan otras 4 unidades del tipo compatible con la paciente, y después se aplican también de 4 o 6 plasmas congelados, ¿vale? Y apéresis plaquetaria. Y aquí, pues es importantísimo vigilar o evaluar que no haya, o si la llega a haber, una coagulopatía para poder tratar de revertir y que esto nos ayude. Mencionaba, hay medidas que se van a tomar de primera instancia, ya después de que el medicamento no funciona, hay medidas como la compresión bimanual del útero, que es cuando hacemos una revisión uterina después del parto, es con el puño oprimir el útero desde dentro de la cavidad vaginal y con la otra mano hacer contrapresión para, cuando se vea el 21, para poder apretar y ayudar a oprimir el útero y que haya una disminución del sangrado. La otra es una compresión aórtica, que es poner los nudillos de la mano en el abdomen, ligeramente hacia la izquierda del ombligo, y dejar caer el peso. No se recomienda hacer fuerza con los brazos, sino dejar caer el peso para que sea más efectiva la compresión. Y con la otra mano estar vigilando el pulso en la arteria femoral. Si vemos que este disminuye y se deja de sentir o ser perceptible, entonces estamos haciendo bien la maniobra para disminuir ese sangrado. Y esto es solamente mientras nos vamos a otra instancia que sería por un manejo ya más activo, quirófano. Y este es el medicamento, que es como una especie de bolsa que está graduado, que nos va a ayudar a saber exactamente cuánto es el sangrado que se pierde en un parto. Eso se puede colocar en las mesas de expulsión, en las salas de parto, y al haber un sangrado, cuando sale de control y empieza a haber un sangrado, una hemorragia, pues vamos a tener una idea exacta y clara de cuánto es lo que se está perdiendo de sangrado. Otras medidas que son ya un poquito más invasivas, como lo que es el balón de Bagley, ya lo conocemos, es un balón hidrostático que va a ayudar se va a introducir en la cavidad vaginal, se va a llenar de líquido o solución, 500 mililitros de solución, para que desde adentro haga presión en las paredes del útero y nos permita hacer compresión en las paredes y disminuir ese sangrado. Esto no va a sustituir otra de la medicación, sino que va a ser complementario de la medicación. Y decía, si después de esto sigue habiendo sangrado, tenemos que tomar medidas diferentes. Las contraindicaciones, pues que no haya alguna malformación. Si tenemos un útero bicorne, no vamos a poder colocarlo y pues, inflarlo, llenarlo de líquido, porque podemos causar más lesiones. ¿Vale? Que haya ruptura uterina tampoco se debe utilizar, o retención de restos placentarios tampoco se debe utilizar. Y es como se utiliza esta partecita, se mete al interior del útero y por medio de la sondita se va a llenar de líquido, le siguen unos 500 mililitros para posteriormente ir vaciando los 100 mililitros por hora para poder ir desligándolo para ver que ya no haya hemorragia. Otra de las medidas que son muy útiles es el traje antichoque no neumático. Este es como un traje que se va a ir poniendo alrededor de la paciente, se va a ir enrollando, cerrando las partes que son, como va ascendiendo. Vamos a ponerlo siempre de manera ascendente, primero la parte de los tobillos, vamos ascendiendo, y luego la parte abdominal. Esto nos va a ayudar a que hagamos compresión y vamos a ayudar a impedir que se pierda más sangre. Es una de las medidas que también se utiliza mucho hoy en día y nos va a ayudar a que si esta paciente la tenemos que operar, podemos hacer la intervención aún con el traje puesto. Entonces, esta medida pues es suficiente. Y ya las medidas ya invasivas, ya quirúrgicas, importa hacer o saberlas hacer, es el hacer ligaduras vasculares o hacer compresión del útero por medio de suturas. Y esto lo vamos a ver, es importantísimo que conozcamos todo este tracto se va a dividir en segmentos, 1, 2, 3, y cada uno va a tener diferentes irrigaciones, por lo cual en algunos casos necesitamos ligar a alguna arteria en específico porque es alguno de los segmentos donde está dando en este momento el sangrado. Entonces, si es consultando las estructuras, consultando cuáles son las arterias que van a irrigar cada parte de estos segmentos y en qué casos puede presentarse o necesitaremos ligar cada una de ellas. Si, por ejemplo, estamos hablando de una anatomía, es la parte corporal del útero a la que tenemos que atender, entonces por eso se hace ligadura de algunas de estas arterias que vamos a ver más adelante. Hay diferentes manejos que se pueden dar, como suturas compresivas de tipo Billinch, Hyman, ahí es la de Tobar Montiel,
Todas estas suturas, que vamos a ver más adelante, nos van a ayudar a disminuir el riego sanguíneo o a mejorar la contractura del músculo del útero. Entonces, depende del tipo de problemas que pueden presentarse, como atonía, la cinta previa, pues un desgarro o acretismo, o desgarro de episiotomías o traumatismos cuando sale el producto del trabajo del canal de parto, pues es lo que vamos a ir haciendo. Puede ser disección y ligadura, embolización, que es otro método que no es común en nuestro país, pero se hace. Ligaduras de tipo Chocó, la de sello, también están las de Vitis. Todas estas son las que vamos a ir utilizando de acuerdo a dónde está el problema. Otro de los métodos que se utiliza es la embolización, que es la colocación de una material absorbible que va a tapar la arteria y que va a disminuir el riego sanguíneo al útero, y eso va a ayudar a que disminuya el sangrado. Embolización. Uno de los manejos también que se da cuando antes de irnos al quirófano, que se puede hacer en la sala de parto cuando ya está el parto, es el pinzamiento de las arterias uterinas. Si este es el cervix, las arterias uterinas pasan por estos bordes y con dos pinzas de fuerza se va a tomar el labio anterior y posterior del cervix, se va a traccionar, se va a ayudar con unas válvulas de los, se va a tomar se va a pinzar el paso donde está la arteria, y esto va a ayudar a que disminuya estos sangrados que suelen ser de la parte inferior del cervix o de esta región, que nos va a ayudar a disminuir el sangrado. Esta técnica pues es muy superior en nuestro país, y una de las variantes también que ya se puede utilizar es que ya tenemos pinzado el cervix, podemos hacer disección de la colpotomía, abrimos parte de la cúpula y vamos a poder ligar la arteria uterina desde la vía vaginal. Entonces, esto también se puede hacer en lo que es la sala de parto. Eso nos va a ayudar para las arterias uterinas. Es importante que, sobre todo aquí, que vaciemos la vejiga para que podamos desplazar o rechazar la vejiga hacia arriba y podamos incidir la colpotomía. Qué importante tiene, bueno, qué tenemos que hacer, y cuando para el manejo quirúrgico tenemos que considerar que las pacientes ya no mejoraron con el tratamiento medicamentoso, con los medicamentos, considerar suturas hemostáticas cuando si hay una pérdida de 1000 litros de sangre, considerar histerectomía cuando hay más de 1500 mililitros de sangre, y pues bueno, las pacientes que son estables, pues una embolización o algún otro manejo más conservador. Hay técnicas que se llaman, o se consideran técnicas conservadoras de útero, o sea que vamos a hacer alguna maniobra, pero vamos a conservar el útero, y otras en las que vamos a quitar el útero, como es la histerectomía, ya sea total o ilegal. ¿Vale? Y en estas vamos a tener las suturas compresivas o ligaduras vasculares. Vamos a ver. Hay varias técnicas. Una es la Donelli, que es donde vamos a ligar la arteria uterina, puede ser en dos porciones, en el medio de lo que es el segmento, y más alto. Hay varias técnicas que son muy semejantes, como la de O'Leary, con la de, esa es la misma, ¿vale? Se hace la ligadura aquí a nivel del segmento. Muchas veces cuando ya estamos en una cesárea, va a ser cercano a lo que es la histerectomía. Y la ligadura de la arteria uterovárica. ¿Vale? La técnica Posadas es muy semejante. En esta lo que hacemos es esterilizamos el útero y vamos a ver en la cara posterior donde están los ligamentos uterosacros. Vamos a tomar o a hacer una ligadura con biquiril del 1 de cada lado para disminuir el flujo de la arteria uterina. Más o menos así como debe quedar cada lado, donde se ligó con biquiril la arteria. Esta técnica es de posterior, desde atrás. La triple ligadura de su bicop, esta vamos a también hacer una ligadura de la arteria uterina, vamos a también hacer ligadura de ligamento redondo, ¿sí? Y una ligadura de uterovárico, del ligamento uterovárico. En este caso, cuando hacemos esta ligadura, vamos a disminuir el riego sanguíneo y nos va a dar una eficacia de un 80 hasta el 96% de mejoría con la paciente que está sangrando. Hay esta que también se llama Setwise o de aterrado. Igual hacemos una ligadura a nivel de segmento, hacemos una 2 centímetros más abajo, volvemos a ligar en la porción ureterocervical, que está más cercana al cervix, y vamos a hacer también una ligadura de lo que es el ligamento fundulopélvico, que es la que va a llevar
irrigación hacia la zona del ovario. Entonces, en este caso se llama ligadura escalonada porque vamos a hacer 3 partes de cerradura para ayudar a disminuir el riego sanguíneo. Y en cuanto a suturas compresivas, las suturas compresivas lo que van a hacer es que nos van a ayudar a comprimir, como se ve en esta imagen, vamos a comprimir el útero, queda como un pollito rostizado, todo apretado, y eso va a ayudar a que haya una mejor contracción muscular y disminuye el riego sanguíneo. Hay diferentes técnicas, tal vez yo creo que la que más comúnmente he visto que realizan la mayoría de los médicos es la de Billings, que es entrar en lo que es por debajo, esa es en una paciente que tuvo una cesárea y se hizo una histerectomía, va a entrar por debajo de la histerectomía y se va a dar el punto desde abajo, a través de la histerectomía salimos arriba de ella y nos vamos a la parte posterior donde está la región de los fragmentos superosacros, se da otro puntito por la parte posterior y luego se regresa a la parte frontal entrando a la parte superior de la histerectomía y luego saliendo por la parte de abajo de la histerectomía. Lo que vamos a hacer es anudarnos en medio y eso va a apretar la parte posterior, que son las de los sacros, y ya que están los 2 puntos dados, vamos a cerrar la histerectomía, hacemos una histerografía y vamos a comprimir, ya está aquí cerrada la histerografía y ya comprimimos el útero para que pudiera disminuir el sangrado. La eficacia de esta es un 80%. Es muy semejante a la de Hyman, que en la de Hyman hacemos lo mismo, pero entramos desde el frente, nos vamos hasta atrás del útero y lo ligamos arriba como si fueran 2 tirantes que se le ponen a cada lado del útero. La de Tobar Martínez es muy semejante, entramos en la parte frontal, nos amarramos, ponemos otra sutura en la parte posterior del útero sacro, lo amarramos y subimos los 4 hilos y nos amarramos aquí arriba para comprimir el útero. Y la histerectomía obstétrica es ya sea subtotal, parcial, total o bien radical cuando también nos llevamos ovarios, trombos. La paciente por reanimación debemos saber si le tenemos que mandar a otro medio hospitalario, nos vamos a quedar con ella de acuerdo a su estabilidad y pues sabemos que no tenemos la capacidad como hospital de poder complementar el tratamiento que ya se dio, pues hay que mirar. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know.